7. Pero para que los gobernantes usen el poder que se les ha concedido para salvar y no para destruir, la Iglesia de Cristo oportunamente advierte incluso a los príncipes que la sentencia del juez supremo los afecta, y, adoptando las palabras de la sabiduría divina, llama a todos en nombre de Dios: escuchad, vosotros que gobernáis a los pueblos y os alegráis en multitudes de naciones, porque el poder os ha sido dado por el Señor y la fortaleza por el Altísimo, quien examinará vuestras obras y sondeará vuestros pensamientos. Porque un juicio muy severo será para los que gobiernan. Porque Dios no exceptúa la persona de nadie, ni se amedrenta ante la grandeza de nadie, pues ha hecho a los pequeños y a los grandes y tiene cuidado por igual de todos. Pero un castigo mayor está preparado para los más poderosos. Y si en algún momento sucede que el poder del Estado es ejercido temeraria y tiránicamente por los príncipes, la enseñanza de la Iglesia Católica no permite un castigo mayor. Enseña que, cuando las cosas llegan a un punto en que no hay otra esperanza de salvación, se puede apresurar el alivio con los méritos de la paciencia cristiana y con fervientes oraciones a Dios. Pero, si la voluntad de los legisladores y príncipes ha sancionado o ordenado algo que repugna a la ley divina o natural, la dignidad y el deber del nombre cristiano, así como el juicio del apóstol, aconsejan que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. 8. La misma vida familiar, que es la piedra angular de toda sociedad y gobierno, siente y experimenta necesariamente la virtud salutífera de la Iglesia, que redunda en el recto ordenamiento y conservación de todo Estado y reino. Porque sabéis, venerables hermanos, que el fundamento de esta sociedad reposa, ante todo, en la unión indisoluble del hombre y la mujer, según la necesidad de la ley natural, y se completan los derechos y deberes mutuos de padres e hijos, amos y siervos. Sabéis también que las doctrinas del socialismo se esfuerzan casi por disolver esta unión, pues, perdida la estabilidad que le confiere el matrimonio religioso, resulta que el poder del padre sobre sus propios hijos y los deberes de los hijos hacia sus padres deben debilitarse en gran medida. Pero la Iglesia, por el contrario, enseña que el matrimonio, honroso en todos, que Dios mismo instituyó en el principio del mundo y lo hizo indisoluble para la propagación y conservación de la especie humana, se hizo aún más obligatorio y más santo por Cristo, que lo elevó a la dignidad de sacramento y quiso usarlo como figura de su propia unión con la Iglesia. Por eso, como dice el apóstol, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, así también el varón es cabeza de la mujer, y así como la Iglesia está sujeta a Cristo, que la abraza con castísimo e inmortal amor, así también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos y ser amadas por ellos a su vez con fiel y constante afecto. De la misma manera, la Iglesia modera el uso de la autoridad paternal y doméstica, de modo que tienda a obligar a los hijos y a los siervos a cumplir con sus deberes, sin sobrepasar los límites. En efecto, según la doctrina católica, la autoridad de nuestro Padre y Señor Celestial se comunica a los padres y amos, cuya autoridad, por tanto, no solo recibe de él su origen y fuerza, sino que también toma prestada su naturaleza y carácter. Por eso el apóstol exhorta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor y honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, y amonesta a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y corrección del Señor. Además, el apóstol impone el precepto divino a los siervos y amos, exhortando a los primeros a ser obedientes a sus amos según la carne de Cristo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y a los segundos, a dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de todo está en los cielos, y que no hay acepción de personas para con Dios. Si todos estos asuntos fueran observados fielmente según la voluntad divina por todos a quienes se les ordenan, con toda seguridad cada familia sería una figura del hogar celestial, y las maravillosas bendiciones engendradas allí no se limitarían a los hogares solamente, sino que esparcirían sus riquezas por todas las naciones. 9. Pero la sabiduría católica, apoyada en los preceptos de la ley natural y divina, cuida especialmente de la tranquilidad pública y privada en sus doctrinas y enseñanzas sobre el deber de gobernar y la distribución de los bienes necesarios para la vida y el uso. En efecto, mientras los socialistas quieren destruir el derecho de propiedad, alegando que es una invención humana totalmente opuesta a la igualdad innata de los hombres, y, reivindicando una comunidad de bienes, sostienen que no se debe soportar pacíficamente la pobreza y que se puede invadir con justicia la propiedad y los privilegios de los ricos, la Iglesia, con mucha mayor sabiduría y buen sentido, reconoce la desigualdad entre los hombres, que nacen con diferentes facultades de cuerpo y de espíritu, y también la desigualdad en la posesión real, y sostiene que el derecho de propiedad y de dominio, que nace de la misma naturaleza, no debe ser tocado y permanece inviolable. Sabe que el hurto y el robo han sido prohibidos de modo tan especial por Dios, autor y defensor del derecho, que no permite al hombre ni siquiera desear lo ajeno, y que los ladrones y despojadores,
lo mismo que los adúlteros e idólatras, están excluidos del reino de los cielos. Pero no por eso deja de cuidar de los pobres ni de proveer a sus necesidades, sino que, atrayéndolos hacia sí con un abrazo maternal, sabiendo que llevan en sí la persona de Cristo mismo, que considera el más pequeño don a los pobres como un beneficio concedido a sí mismo, los tiene en gran honor. Hace todo lo que puede por ayudarlos, les proporciona hogares y hospitales donde puedan ser recibidos, alimentados y cuidados en todo el mundo y vela por ellos. Insiste constantemente en que los ricos den lo que les quede a los pobres, y les impone la sentencia divina de que si no socorren a los necesitados, serán recompensados con tormentos eternos. En definitiva, se esfuerza por aliviar y consolar a los pobres, ya sea presentándoles el ejemplo de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, ya sea recordándoles sus propias palabras, en las que declaró bienaventurados a los pobres y les invitó a esperar el premio de la bienaventuranza eterna. Pero, ¿quién no ve que este es el mejor método para arreglar la antigua lucha entre ricos y pobres? Porque, como lo demuestra la evidencia misma de los hechos y los acontecimientos, si se rechaza o se deja de lado este método, debe suceder una de dos cosas: o la mayor parte del género humano volverá a caer en la vil condición de esclavitud que prevaleció durante tanto tiempo entre los pueblos paganos, o la sociedad humana seguirá siendo perturbada por constantes erupciones, y se verá deshonrada por rapiñas y luchas, como hemos tenido tristes testimonios incluso en los últimos tiempos. 10. Así, pues, venerables hermanos, así como al principio de nuestro pontificado a quienes ahora corresponde la dirección de toda la Iglesia, señalamos un lugar de refugio a los pueblos y a los príncipes sacudidos por la furia de la tempestad, así ahora, conmovidos por el gran peligro que se cierne sobre ellos, volvemos a alzar nuestra voz y les suplicamos una y otra vez que, por su propia seguridad y la de sus pueblos, reciban y escuchen a la Iglesia, que ha tenido tan admirable influencia en la prosperidad pública de los reinos, y reconozcan que los asuntos políticos y religiosos están tan estrechamente unidos que lo que se sustrae a lo espiritual debilita la lealtad de los súbditos y la majestad del gobierno. Y, puesto que saben que la Iglesia de Cristo tiene un poder tal para conjurar la plaga del socialismo que no se encuentra en las leyes humanas, en los mandatos de los magistrados ni en la fuerza de los ejércitos, restablezcan a esa Iglesia la condición y la libertad en que pueda ejercer su fuerza curativa en beneficio de toda la sociedad. 11. Vosotros, venerables hermanos, que conocéis el origen y la tendencia de estos males que se agolpan, esforzaos con todas las fuerzas de vuestra alma por inculcar profundamente en las mentes de todos la doctrina católica. Procurad que todos tengan el hábito de adherirse a Dios con amor filial y reverenciar su divinidad desde la más tierna infancia, que respeten la majestad de los príncipes y de las leyes, que repriman sus pasiones y se mantengan firmes en el orden que Dios ha establecido en la sociedad civil y doméstica. Procurad, además, que los hijos de la Iglesia católica no se unan ni favorezcan en modo alguno a esta abominable secta, que, por el contrario, demuestren con obras nobles y con una conducta recta en todo lo que la sociedad humana se mantendría bien y felizmente unida si cada uno de sus miembros brillara como ejemplo de justicia y de virtud. En fin, como los reclutas del socialismo se buscan especialmente entre los artesanos y obreros, quienes, cansados tal vez del trabajo, se dejan seducir más fácilmente por la esperanza de riquezas y la promesa de riquezas, es bueno alentar sociedades de artesanos y obreros que, constituidas bajo la tutela de la religión, tiendan a hacer que todos los asociados se sientan contentos con su suerte y a llevar una vida tranquila y pacífica. 12. Venerables hermanos, que el principio y el fin de toda obra buena inspire vuestros esfuerzos y los nuestros. Y, en efecto, el solo pensamiento de estos días, en los que se celebra solemnemente el aniversario del nacimiento de nuestro Señor, nos mueve a esperar un pronto socorro. En efecto, nos invita a esperar también la nueva vida que Cristo trajo al mundo en su nacimiento, ya envejecido y sumido en las profundidades de la maldad, y nos ha prometido también la paz que entonces anunció por medio de los ángeles a los hombres. En efecto, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 19. En estos días tan propicios, venerables hermanos, deseando a vosotros y a los fieles de vuestras iglesias toda la alegría y felicidad, rogamos fervientemente al dador de todo bien que de nuevo se manifieste a los hombres la bondad y la benignidad de Dios nuestro Salvador, 20. Que nos ha sacado del poder de nuestro más mortal enemigo a la más noble dignidad de hijos de Dios. Y para que podamos alcanzar más pronto y plenamente nuestro deseo, vosotros, venerables hermanos, elevad con nos vuestras fervientes oraciones a Dios e implorad la intercesión de la bienaventurada e inmaculada Virgen María, de su esposo José y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en cuyas oraciones tenemos la mayor confianza. Y mientras tanto, os impartimos a vosotros, con el más íntimo afecto del corazón, y a vuestro clero y pueblo fiel, la bendición apostólica,
como augurio de los dones divinos. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 28 de diciembre de 1878, año primero de nuestro pontificado. León XIII.